Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a los bosques de Bohemia, allá en la República Checa, para encontrarnos con el castillo Hauska. Un lugar con mucha historia, sí. Data del siglo XIII, pero, a ver, no es el típico castillo de cuento. Lo que lo hace fascinante es que, según leyendas muy antiguas, no se hizo para defenderse de ataques, sino para encerrar algo. Algo aterrador que ya estaba ahí, exacto. ¿Qué hay detrás de esa arquitectura tan rara, esa ubicación perdida y la idea constante de que esconde una puerta al infierno? Yo diría. Ajá, Hablamos de fortificaciones que apuntan hacia adentro. hacia el patio. Sí, sí. Y además, no hay fuentes de agua cerca, algo impensable para una fortaleza medieval, ¿no? Claro, básico. Y muchas ventanas son falsas. Pura fachada. Uno se pregunta qué sentido tiene construir algo así. Totalmente. Bueno, vamos a meternos en eso. Todo parece empezar mucho antes del castillo, con una leyenda sobre un pozo, o una grieta, ¿no? Ahí mismo, a unos 50 kilómetros al norte de Praga. Así es. La leyenda ya existía. Hablaba de una fisura en la roca, en la piedra caliza, tan profunda que decían que no tenía fondo. O sea, no es un cuento moderno. Para nada. Hay crónicas, como la de Václav Haké, de 1541, que ya recogían esta creencia popular. Ya se hablaba de ese agujero. Y la gente de la zona, pues, no le ponía nombres muy amigables. Le decían la puerta al infierno. El agujero al infierno, sí. Y contaban que de ahí, por la noche, salían criaturas. Bueno, de pesadilla. ¿Qué tipo de criaturas? Las descripciones son bastante gráficas, ¿eh? Seres como demoníacos, con alas, a veces mitad humano, mitad bestia. Uf, Se decía que atacaban a la gente, al ganado, que arruinaban las cosechas. Imagínate el terror constante en las aldeas cercanas. me imagino. Intentarían taparlo, supongo. Claro, lo lógico. Empezaron a tirar rocas y piedras. ¿Y? ¿Funcionó? Pues parece que no. La leyenda dice que el pozo se lo tragaba todo, como si no tuviera fondo de verdad. Vaya. Y eso, claro, reforzó todavía más la idea de que era una conexión con otra cosa, algo que no se podía sellar así nomás. Y eso nos lleva a una de las historias más famosas. Aunque, ojo, hay que insistir, es una leyenda popular, la del prisionero. Sí, esa es muy conocida. La versión cambia un poco. A veces dicen que fue el rey Ottokar II, otras que un noble local. La cosa es que le ofrecieron el perdón a un condenado a muerte. Ajá, a cambio de algo terrible. Que lo bajaran con una cuerda al pozo, para que contara qué había ahí abajo. ¡Qué miedo! El tipo aceptó, según el relato. Pero apenas empezó a bajar, gritos. Gritos desgarradores. ¿Y al subirlo, qué pasó? Pues el resultado, según la leyenda, fue impactante. Era un hombre joven, pero cuando lo sacaron parecía que habían pasado 30 años por él. ¿En serio? Pelo blanco, completamente loco. Murió al poco tiempo. A ver, sea verdad o un cuento para asustar, esta historia marcó la reputación del lugar para siempre. Claro. Y ante algo así, ¿qué haces? Pues construir encima. Y así nace el castillo Hauska, probablemente bajo el reinado de Przemysl Ottokar II de Bohemia, allá por la segunda mitad del siglo XIII, entre 1253 y 1280 más o menos. Pero es clave entender el por qué. No buscaban una residencia de lujo, ni un punto estratégico militar. El objetivo principal, lo que todo indica, era sellar ese agujero. Sellar la puerta al infierno. Exacto. Hay una frase del administrador actual del castillo, Miroslav Konopasek, que lo resume perfecto. Dice algo como: Hauska no protege de los alrededores, protege al mundo de algo que hay dentro. ¡Wow! Suena casi a contención biológica, pero versión medieval. Tal cual. Y eso explicaría muchas de las rarezas arquitectónicas que comentábamos. Mencionaste la ubicación aislada. Sí, está como perdido. Exacto. Lejos de rutas comerciales, sin un valor estratégico claro. En medio de bosques, pantanos. Si querías controlar una zona, ese no era el sitio ideal. Y las carencias básicas. Sin agua corriente, solo una cisterna para la lluvia, sin una cocina original decente. No parece un lugar cómodo para vivir al principio. Uno podría pensar, bueno, quizás fue un diseño fallido, una excentricidad del arquitecto. Podría ser.
pero son demasiadas cosas raras juntas que apuntan a lo mismo. Y lo más fuerte para mí son las fortificaciones invertidas. Eso que decías de que miran hacia adentro. Sí, los muros gruesos, las almenas, las defensas principales, orientadas hacia el patio interior, como si el peligro viniera de adentro del castillo. Eso sí que no suena a error de diseño casual. Para nada. Y si a eso le sumas las ventanas falsas y que originalmente el acceso al patio desde los pisos de arriba era súper limitado, es como si quisieran aislar el corazón del castillo. El corazón donde estaba el pozo. Justo ahí. Y sobre ese punto exacto, construyeron la pieza clave de la contención, la capilla. Un sello físico, me imagino, con losas de piedra pesadas en el suelo, pero también un sello espiritual, ¿no? Totalmente. Por eso la dedicaron al arcángel San Miguel. El guerrero celestial. El mero mero, el que lucha contra el dragón, o sea, el diablo. Consagrarle la capilla era como poner la máxima protección divina contra lo que fuera que saliera de abajo. Una barrera sagrada. Y dentro de la capilla, hasta el arte parece parte de esa barrera. Los frescos góticos, que son súper antiguos, del siglo XIV o XV, tienen cosas muy llamativas. Hay escenas más típicas, digamos, San Miguel pesando almas, la crucifixión, San Cristóbal, pero entre ellas hay figuras que descuadran. La más famosa es esa centauro. La mujer centauro, sí. Y zurda. Una criatura pagana, mujer y zurda en una capilla medieval. Eso sí que es raro. ¿Cómo se interpreta eso? Es que acumula símbolos incorrectos para la época, ¿entiendes? El centauro es pagano y la zurdera, en la Edad Media, se asociaba muchas veces con lo malo, con lo demoníaco. Ya veo. Que esta figura, además, esté apuntando con un arco a un hombre, pues muchos creen que es una representación directa de esas criaturas híbridas de la leyenda, o un símbolo de la lucha constante contra esas fuerzas que el castillo debía mantener a raya, como si las paredes te estuvieran advirtiendo, ojo, aquí dentro hay peligro. También leí sobre otras figuras, ángeles peleando con demonios, escenas de caza que podrían ser caza de demonios. La capilla entera parece un manual de contención espiritual. Exacto. No era solo para rezar, era parte activa del sello. Pero, bueno, la historia de Huska y sus sombras no termina ahí. La fama del lugar siguió atrayendo oscuridad. Nos vamos ahora al siglo XVII, a la Guerra de los 30 años. Y aparece un personaje peculiar, un comandante sueco, Oronto, o quizás Trond. Sí, un tipo descrito no solo como mercenario, sino como practicante de magia negra. Un alquimista, decían. ¿Y qué hizo en Huska? Pues ocupó el castillo y, según las crónicas locales y leyendas que surgieron después, se puso a hacer rituales en el Salón de los Cazadores. ¿Buscando qué? ¿Quién sabe? Quizás la inmortalidad o contactar con lo que fuera que estuviera bajo la capilla. Lo cierto es que aterrorizaba a la gente de los alrededores. Y su final también tiene su leyenda oscura, ¿no? Sí, se cuenta que lo mataron unos cazadores locales y que usaron balas de plata bendecidas. Algunos creen que su fantasma sigue por ahí, quizás frustrado porque no consiguió lo que buscaba. Otro fantasma para la colección de Huska. Y luego, un episodio distinto, más introspectivo pero igual de inquietante, en 1836, el gran poeta romántico checo Karel Hynek Mácha pasó una noche en Huska. ¿Y? ¿Qué le pasó? Lo que vivió o soñó lo dejó escrito en una carta. Es tremendo. ¿Qué contaba? Hablaba de un descenso, como en un sueño, al pozo, y de ahí un viaje a una Praga del futuro. Del año 2006, fíjate. ¿Del 2006? ¿Y cómo la describió? Como mecanizada, desalmada, casi infernal. Incluso dijo haber visto imágenes en movimiento en una especie de caja. Visiones muy adelantadas a su época. Impresionante. Suena a ciencia ficción. Totalmente. Claro, es fácil decir, fue solo un sueño raro. Pero el hecho es que Marcha murió muy joven, poco después de esa noche en Hauska. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? La leyenda obviamente prefiere pensar que la atmósfera del castillo le provocó algo más. Profundo. Y llegamos a una época mucho más oscura y esta sí, bien documentada. La Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, las SS nazis confiscaron el castillo.
Y no por cualquiera, sino por órdenes directas de Heinrich Himmler. Himmler, el obsesionado con el ocultismo. ¡Exacto! Aquí hay que separar un poco los hechos de los rumores, ¿eh? Es un hecho, las SS ocuparon Hauska. Lo usaron, entre otras cosas, como depósito. Guardaron ahí libros confiscados a judíos y masones. Ok, eso es un hecho. Ahora bien, el interés personal de Himmler por lo oculto, sumado a la reputación que ya tenía el castillo, pues eso alimentó todo tipo de especulaciones. Se habló de experimentos ocultistas, de intentos de usar las supuestas fuerzas del lugar para la guerra. Hay pruebas de eso. Pruebas documentales sólidas, no. Los registros nazis sobre qué hicieron exactamente allí, si es que existieron, se perdieron o los destruyeron. Pero la pregunta queda en el aire. Claro. ¿Por qué las SS, y Himmler en particular, se interesarían tanto por un castillo perdido, sin valor estratégico? La respuesta más lógica, aunque no probada, es por su fama, su reputación como lugar conectado a fuerzas oscuras. La leyenda del castillo casi parecía una invitación para gente como Himmler. Y está ese detalle macabro. Después se encontraron cuerpos de soldados nazis ejecutados allí, 3 creo. ¿Se sabe por qué? No, no se sabe. Se ha especulado mucho, que si fueron parte de un ritual que salió mal, que si intentaron silenciar testigos, pero es pura conjetura. Añade otra capa de oscuridad, ¿no? Totalmente. Otra capa sombría a la historia nazi en Hauska. Entonces, después de siglos de leyendas, oscuridad, ocupaciones, ¿qué es de Hauska hoy en día? Pues mira, lo restauraron en los años 90 y desde 1999 está abierto al público. Pertenece a los descendientes de Józef Szymonek, que fue presidente de Škoda. Ah, mira. ¿Y va gente? Sí, es una atracción turística. La gente va a ver la arquitectura rara, escuchar las historias. Pero parece que las historias no son solo cosa del pasado, ¿o sí? Los fenómenos extraños, o al menos los reportes, siguen. Sí, y son bastante consistentes, ¿sabes? Se habla mucho de sonidos raros, sobre todo de noche. ¿Cómo qué? Gente que jura escuchar arañazos, lamentos. Incluso dicen que a veces se oye como un coro de gritos que viene de debajo del suelo de la capilla. ¡Qué horror! Voces sin cuerpo, digamos también. Son un clásico que reportan los visitantes y el personal. Y luego están las apariciones, ¿no? El famoso monje negro sin rostro. Ese es quizás el más famoso. Algunos dicen que es como un guardián. Pero también se habla de figuras sombrías que se ven de reojo, de una mujer con un vestido antiguo. Incluso criaturas más raras, leí por ahí. Como ecos de las leyendas originales. Sí, cosas como un hombre rana perro, algo así muy extraño. Y bueno, la típica actividad poltergeist, objetos que se mueven solos, puertas que se cierran de golpe. Más allá de ver o escuchar, está la sensación, ¿verdad? Mucha gente dice sentir algo. Exacto. Muchos visitantes, incluso los que van de escépticos, describen una inquietud profunda, una sensación como opresiva, de que te están observando, especialmente en el patio o cerca de la capilla. Leí el testimonio de una tal Hannah McGee, que hace tours de fantasmas. Sí, ella contó que sintió una incomodidad física casi insoportable al entrar al patio, como si el lugar la rechazara. Y no podemos olvidar lo de la mala suerte que algunos asocian a la visita. Ah, sí. Los mismos Magui contaron que justo el día que visitaron Hauska, les robaron el coche en Praga. Coincidencia. Pues, para algunos es una prueba más de la influencia negativa del lugar. ¿Quién sabe? Con todo esto, no me extraña que sea un imán para investigadores de lo paranormal, ¿no? Totalmente. Grupos de ocultismo, gente interesada en teorías más exóticas sobre portales dimensionales, líneas de energía telúrica, de todo. Y la tele también ha ayudado a su fama, claro. Claro, ha salido en un montón de programas de cazafantasmas de varios países. Ghost Hunters, Most Haunted, Legendary Locations. Eso le da una proyección global tremenda. Entonces, si intentamos resumir la esencia de Hauska, ¿qué tenemos? Un castillo construido sobre una leyenda de terror, con una arquitectura que parece hecha para contener algo, no para defenderse. Exacto. Una historia llena de rituales, ocupaciones siniestras. Y fenómenos que, dicen, persisten hasta hoy. Es una anomalía fascinante, histórica y arquitectónica. Sí. Y su poder, creo yo,
no está solo en si las leyendas son literalmente ciertas o no, sino en cómo encarna miedos muy, muy profundos. El miedo a lo desconocido, a lo que puede haber bajo la superficie de lo que vemos. Conecta con esa fascinación humana por los lugares marcados, ¿no? Esos sitios donde sentimos que el velo entre nuestro mundo y, bueno, lo otro es más delgado. Justo eso. Estas historias duran porque resuenan con algo muy básico en nosotros. Nos hacen preguntarnos por nuestros propios miedos y por el poder que tienen las historias para darle forma a un lugar. Exactamente. Lo que nos deja con una última idea, para pensar. Más allá de demonios o portales, ¿qué nos dice la propia existencia de Hauska? Su construcción tan rara, la terquedad de sus leyendas. ¿Qué nos dice sobre esa necesidad que tenemos como colectivo de nombrar y darle forma a lo que tememos que se oculte bajo lo conocido? Y quizá la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si la combinación de esa arquitectura extraña y la leyenda aterradora es en sí misma el sello más efectivo? Un mecanismo diseñado no solo para contener lo que sea que supuestamente hay dentro, sino para mantenernos alejados a nosotros, a los curiosos, a través del miedo que inspira. Una idea que se queda flotando, ¿verdad? Ahí, silenciosa, entre los muros de Hauska.